Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una bonita semana o un buen fin de semana en familia, cumpliendo con las disposiciones para no contagiarnos. Bien, esta es la tercera semana de educación a distancia y vamos a continuar. Esta vez nos vamos a expresar oralmente. Vamos a ver. El trabajo de ahora es la exposición. ¿Quién no ha preparado una exposición en su vida? ¿Cierto? Ustedes y yo también, por supuesto. Vamos a ver, concepto. Acá tenemos. ¿Qué cosa es la exposición? Dice acá, explicación y desarrollo de una idea. La exposición asimismo tiene sus características. ¿Cuáles son estas? Tiene que ser una exposición objetiva. ¿Qué quiere decir objetiva? Que tienes que contar las cosas tal y como las has visto. En este caso, no puedes dar tu opinión personal. Tal vez en las sugerencias, al final, en las conclusiones, puedas dar tus puntos de vista. Tiene que ser unidireccional. ¿Qué quiere decir? No te salgas del tema, ¿no? Si vas a hablar sobre los animales, habla sobre los animales. Si vas a hablar sobre la pandemia, habla sobre la pandemia. Unidireccional, ¿ya? No te salgas ni te vayas por las ramas. Tiene que ser informativa, ¿no? Tu explicación tiene que dar información. Otra cosa, debe ser clara. Debes hacerlo con claridad, ¿ya? Seguimos. Tipos. En tipos tenemos escrita y oral. Y la tenemos de ciencia, o sea, científica, técnica, de humanidades o cotidianas, de cualquier hecho de la vida real. ¿Cómo se elabora? Tenemos acá. Primero, comenzamos con seleccionar el tema primero. Clarísimo, tienes que tener el tema. Una vez que tienes el tema, buscas información por todo lado, en bibliotecas virtuales, en la biblioteca de tu casa, en revistas, en periódicos, páginas web especializadas. Si vas a hablar sobre pandemias, pues irás a páginas de salud, ¿no? A blog, a todo lo que tenga que ver con la salud. Una vez que ya tienes toda has buscado, ¿no? Seleccionas tu información. Por eso es que cuando vayas buscando, ve subrayando, ve seleccionando, ¿no? Todo lo que apunte a tu exposición. Seleccionas tu información. Ya tienes todo lo que te puede aportar. Una vez que tienes tu información, la ordenas. Bien, la tienes que ordenar porque si no, vas a encontrarte con un montón de información y no vas a saber cómo procesarla. Muy bien. Luego, para tu expresión tienes que considerar un léxico abstracto. En otras palabras, tienes que buscar un léxico técnico. Si vas a hablar de pandemias, pues usarás palabras técnicas relativas a la pandemia, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, usarás la palabra de repente patógenos, de repente diagnósticos y entre otras, ¿no? Esas son las más sencillas, puedes encontrar otras más técnicas. Entonces, ese sería el léxico abstracto. El léxico también tiene que ser objetivo, claro, nada de doble sentido, nada de construir frases de acuerdo a tu léxico, no, tiene que ser claro y objetivo. Este no es un lenguaje poético, ¿ya? Ni es un lenguaje em, informal, tampoco es un lenguaje coloquial. Por lo tanto, tiene que ser un lenguaje claro, ¿ya? Y la estructura de modalidad enumerativa.
Vas cogiendo punto por punto de lo que vas a hablar. Una vez que ya has hecho todo eso, armas tu estructura y tienes que seleccionar tus conectores. Importante, porque según tus conectores son tus ideas. Pueden haber de contraste, pueden haber de párrafos o oraciones de adición, pueden haber de reformulación, de conclusión. Entonces es importante que siempre vayas, cuando armes tu estructura, armes, selecciones tus conectores. En este párrafo voy a adicionar información. En el siguiente voy a aplicar conectores de contraste, o sea, mi párrafo va a ser de contraste. Y así sucesivamente. Es muy importante la selección de conectores porque, según ellos, indica eh, tu postura o lo que tú quieras decir sobre la exposición. Continuamos. Acá tengo una información que me encontré por ahí. Dice la exposición, pasos, presentación oral del tema. Vamos a ver. Como ya dijimos en el anterior, seleccionamos primero el tema, luego las fuentes de investigación. Y una vez que ya tengo todo esto, selecciono la información, pero tienes que seguir los pasos. No puedes hacer por hacer. Aunque sea ya, vamos a suponer que consultes unos 4 o 5 páginas. No sea que de repente te presento la diapositiva y a la hora me dice ya está todo, ¿no? Porque me ha ocurrido que he mandado algún trabajo y a la hora me han dicho ya terminé. Y por supuesto yo ni siquiera quiero revisar esos trabajos porque ya sé que no están bien procesados. Pero yo les aconsejo que sigan los pasos porque esto es lo mismo que vas a hacer cuando tú eres de quinto, cuando estés en el próximo año, si Dios quiere, cuando estés en educación superior, todo tu vida va a girar en torno a esto. Siempre vas a estar exponiendo, siempre. Y tienes que hacer esto. Si no sigues estos pasos, te vas a ahogar y no vas a dormir. Por eso tienes que ser muy ordenado, ¿ya? Entonces, seleccionas tu información y comienzas a ordenar o redactar tu trabajo. Ahora, una vez que tienes tu trabajo redactado, busca la manera de presentar ese trabajo. Entonces, ¿cómo lo buscas? Con materiales de apoyo. ¿No? Entonces acá tenemos, por ejemplo, dependiendo de lo que hagas, puedes usar gráficos, puedes poner audios o videos. Esto que está acá es la estructura del texto expositivo. ¿Cómo comienza? Con la introducción. ¿Qué hay en la introducción? En la introducción tú presentas el tema y pones los subtemas que vas a tratar. Por ejemplo, en la introducción puedes poner que vas a hablar sobre la pandemia, lugares donde apareció antes que se convirtiera en pandemia, porque antes de convertirse en pandemia era solo epidemia, ¿no? Em, Tendrías que hablar sobre orígenes del virus, tal vez, ¿no? Entonces, eso lo indicas en tu introducción. Una vez que pasas al desarrollo, tienes que tomar cada uno de los subtemas que has puesto en la introducción. ¿Ya? Entonces, en el primer párrafo hablará sobre cuando era epidemia. En el segundo párrafo tal vez pondrás cuando se convirtió en pandemia y causas y consecuencias. Y en el último párrafo, perdón, sí, sí, está bien. En el último párrafo del desarrollo pondrás tal vez orígenes del virus, ¿no? Es una idea nada más. Pero todos esos puntitos tienen que haber estado brevemente introducidos, valga la redundancia, en la introducción. Bien, entonces puedes desarrollar, así puedes poner la parte del desarrollo. Y luego, finalmente, las conclusiones. Las conclusiones son unas ideas o un resumen de lo que se desprende de toda la exposición. Puedes hacer una, dos o tres, depende de cuánto hayas investigado. ¿Ya? Entonces, introducción, desarrollo y conclusiones. Aquí en el desarrollo es donde se colocan los conectores, ¿no?
sobre todo los de contraste, los de causa, los de consecuencia, ¿no? Entonces acá tú vas a seleccionar qué párrafo va a tener esa caracterización. Puede ser un párrafo de contraste, puede ser un párrafo de causas, un párrafo de adiciones, no sé, ya esa es tu idea, según cómo tú desarrolles la exposición. Muy bien, entonces acá tenemos realizar el material, planificar, importante, el tiempo que le vas a dar de duración a la exposición. Yo te sugiero que en la que hagas no tarde más de unos 5 minutos para que tu audio o tu video no sea tan pesado, ¿ya? Para poder, o si no, también, bueno, puede ser pesado y lo comprimes, por favor, tú sabes, más que cualquiera. Ahora, acá, mira, dice guión técnico. Sí, es importante que te hagas un guioncito, porque si no, no sabes por dónde comenzar, ¿ya? Hay que ser muy ordenado, muy técnico. Entonces, tu guión lo tienes a la mano y puedes ir ordenando. Puedes usar colores, por ejemplo, fichas para la introducción, fichas que vas a tener a la mano. Por favor, no cualquier papelito recortado de cualquier manera. Pueden ser de colores. Entonces, ya sabes que los verdes son de la introducción, los moraditos son del desarrollo y las conclusiones son amarillas. Tienes que buscar esos recursos. Tienes que ensayar. Si no ensayas, te aseguro que no te saldrá bien y te pondrás nervioso. Y luego viene tu presentación. No olvides, orden en la presentación. Por eso necesitas tu guión técnico. Ahora acá, dice presentación oral en el tema. Objetivos. Organizar información, pensamientos, dar puntos de vista, presentación en público. Esto de acá no te apures. Acá es lo más importante hasta acá. Aquí solamente vas a decir lo que has investigado. Continuamos. Acá te voy a decir cómo hacer una buena exposición oral. Sí, tienes que disfrutar de lo que estás haciendo, porque si no te vas a poner nervioso. ¿Ya? Primero, vamos a ver acá. Dice, preparar la intervención. Ya hemos visto cada uno de los pasos que tienes que hacer para presentar tu intervención. Dos, elaborar el guión de lo que vas a hacer. Siempre no seas desordenado. Aprende a hacer esto, te va a ayudar. Cuando estés el otro año en la universidad, esto te va a servir muchísimo. Tres, ensayar en voz alta. Todos lo hacen, hasta los niños pequeñitos ensayan sus exposiciones. Hablar despacio, no atropellar, no, para que no se te bloquee el cerebro, tienes que hablar con mesura despacio, pero eso sí, no tampoco con voz tan bajita, si no nadie te escucha. ¿Bien? Poner gestos adecuadamente. Depende, si quieres poner énfasis en algo, levantarás el tono de voz. Si quieres impresionar, puedes bajar el tono de voz para que la gente te escuche y ponga atención porque has cambiado de gestos, de movimientos de manos y hasta de tu timbre de voz y tu inflexión en las palabras. Entonces, esto también es importante para que impresiones a tu público. Y acá, utilizar materiales de apoyo es básico, pero no pongas así cualquier papelote con un dibujito. Haz cosas bonitas, tú puedes. Por aquí, por esta parte, por los medios multimedia, tienes muchos recursos para que te salga muy bien la exposición. Y como te dije acá, disfrutar. Si no disfrutas, entonces eh, se percibe que lo estás haciendo por obligación, ¿ya? Tienes que disfrutar desde ahora. Cuando el próximo año, cuando busques tu carrera, cada vez que te manden a trabajar, tienes que disfrutarla. Si no la disfrutas, entonces no replantéate la carrera que has elegido. Bien, avanzamos. Acá dice, ¿qué debes evitar? Vamos a tratar. Dice, total nerviosismo. A veces esto es un poco imposible. Yo te sugiero que cuando expongas siempre tengas algo a la mano, un puntero, un lapicero, algo para que ese objeto contenga todo tu nerviosismo, ¿ya? ¿Qué debes evitar?
voz baja y mala modulación. Esto lo vas a lograr si es que practicas. Si no practicas, entonces vas a tener complicaciones. ¿Qué otra cosa debes evitar? La desorganización. Ya te lo he dicho, tienes que tener todo bien organizado. ¿Cómo lo vas a presentar? Bien, ¿qué más? Dice, actitud irresponsable. Bueno, esto siempre, en todo nuestro actuar de la vida, debemos cuidar. Inadecuada presentación personal. Hay algunos que, por ejemplo, cuando es presencial, tienen una inadecuada presentación personal. No se presentan bien, se, se posan sobre la pizarra, no saludan y entre otras cosas más que suceden en las exposiciones presenciales. Dirigirse a un solo sector de la audiencia. A veces te centras solamente en mirar a, a un grupito y no te diriges en general a todo el salón. Errores más comunes. Falta o lectura del material de apoyo. Esto es importante. Lo que tengas en tu mano o lo que tengas en la pizarra tiene que haber sido leído con anticipación. No puedes ponerte a exponer frente al público leyendo tu material. Ya eso no es exposición, eso es lectura, ¿ya? Y descuidar a la audiencia. Siempre tienes que captar, tienes que mantener a tu público cautivo de tu voz, de tu tema. Tienes que recurrir a varios recursos. Bien, entonces esas son las cosas que debes evitar para hacer una buena exposición. Acuérdate, el próximo año te vas a acordar de mí para que hagas tus exposiciones. Un buen saludo y un abrazote para todos.